En que estamos en el Canal 5 todos los días para conversar de tantos temas interesantes, y ahora vamos a ir a un tema que también es muy importante, y está con nosotros el doctor Eric Spenning, que es decano académico internacional del Miami International Seminary. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias. Para mí es un placer estar aquí con ustedes. Bueno, conversemos un poco, conozcamos un poco al doctor Eric Spenning primero. ¿De nacionalidad? Yo soy canadiense, vivo en Toronto, de Canadá. Ya, ajá, sí. Toronto. Frío y calor ahí. Hace mucho frío allá, ahora en esta época, sí. Ya. Sí. Pero esto, mucho frío para nosotros cuando hay, no sé, 1 grado bajo cero, hace mucho frío. Cuando hablo de frío estoy hablando de bajo cero. Ya, ¿y cuánto era bajo cero? Ahorita está como 10 o 15 bajo cero, pasamos ya las últimas 3 semanas, pasamos en 30 bajo cero, 3 semanas enseguidas. Ya, pero en el verano hace calor también. En verano tenemos 30 sobre cero, ¿sí? Igual como tenemos ahora, en julio y agosto tenemos tanto calor como está haciendo hoy mismo aquí. Ahora, cuando usted viaja desde, no sé, Santiago de Chile, allá a Toronto, sí, hay una variación como de 50 grados en algún momento. Eso, a veces hay 50, 60 diferencia de grados, sí. Claro, de 30 de 30 sobre 30. cero a 30 bajo cero a veces. Ahora, ¿cómo el cuerpo se resiente en esos cambios? Yo viajo mucho, entonces yo ya me he acostumbrado a la diferencia en los climas, ¿verdad? Entonces, pero sí cuesta acomodarse a veces a la diferencia en el clima. Sí, claro. ¿Holandés? ¿De dónde? Es un nombre holandés, sí. Ya, me suena por esos lados. Sí. ¿Y vivió en Holanda o...? No, nunca he vivido allá. En Canadá. Mis padres emigraron a Canadá durante los años 50 y ahí donde yo nací con mis hermanos también nacimos en Canadá. Ya, en Canadá, ahí está más la parte francesa o hablan inglés. Hay una parte que es de habla, hay una parte principal que es de habla francés que es en la provincia de Quebec. En Quebec, ya. En Quebec, pero hay también otras comunidades a través de Canadá que también son de habla francés. Sí. Bueno, pero usted es decano académico internacional del Miami International Seminary de Miami. De Miami, sí. Cuéntanos un poco de lo que hace este seminario que es internacional y por lo tanto trabaja con muchos países, incluido Chile. Nosotros somos un seminario que iniciamos el ministerio del seminario en el año 2000. Y eso fue con dos que iniciaron eso, el que es el decano fundador, Cornelio Hageman, doctor Cornelio Hageman, y el presidente actual también, quien es el doctor Greg Hauenstein. Y esos dos iniciaron lo que es el programa de MINS con el deseo realmente de poder ofrecer capacitación bíblica y teológica a líderes a través del mundo que no tienen oportunidad de estudiar en otros institutos por razones económicas, porque son muy caros a veces estudiar en los otros institutos, y también por cuestiones de geografía, porque muchos de los líderes que quieren capacitarse viven en zonas marginados. Claro, y otro tema es que si sacan a un líder de una ciudad, ese líder se lo llevan a otra ciudad durante 4 o 5 años, entonces es un lujo muy grande para un líder. Sí, así es. Entonces, es por eso que nosotros llevamos el estudio a donde está el estudiante, en la ciudad o en el pueblo, ahí donde están ellos. Ellos no tienen que salir de donde ellos viven, porque la mayoría de nuestros estudiantes no estudian a tiempo completo. Ellos tienen sus trabajos particulares, muchos de ellos tienen tanto sus trabajos y también están pastoreando una iglesia local, entonces no pueden dejar su iglesia local para sacar sus estudios 3, 4, 5 años enseguida. Entonces nosotros ofrecemos eso, entonces ellos reciben sus estudios no tan rápido que quizás con algunos seminarios, quizás puede llevar unos 6, 7, 8 años para sacar sus estudios, depende del nivel. Ahora, el tema de la teología es un tantito complicado en los tiempos actuales, porque hay varios teólogos que incluso no creen en Dios. Entonces, ahora, ¿cuál es el perfil de este Miami International Seminary? Miami International Seminary es un seminario con sus raíces teológicas en el calvinismo, de la historia reformado.
de la historia del protestantismo desde los siglos XVI. Entonces, de hecho, el año pasado celebramos en la Reforma 500 años. El 31 de octubre. Sí, y entonces en eso es nuestro punto de partido teológico, viene de esta raíz. Ahora, dentro de esas posibilidades uno podría pensar en la adoración, la comunión, la enseñanza, la evangelización, la diaconía. ¿Cuáles son los énfasis fundamentales o cómo lo integran, digamos? Gran parte de nuestros estudiantes estudian para ser pastores de las iglesias. Gran parte, pero no todos. Sí, claro. Lo que pasa es que hay muchos que son miembros laicos dentro de la iglesia que simplemente quieren aprender más de lo que la Biblia enseña sobre sobre la teología bíblica y quieren servir al Señor mejor en su iglesia. Entonces, en el papel de liderazgo que ellos tienen en su iglesia, nosotros nos enfocamos a ellos entonces a capacitarles en el área de su estudio, de su trabajo y servicio dentro de la iglesia. Entonces nos enfocamos en eso para capacitarlos. Ustedes tienen una página web, o sea, con todas las plataformas para que los alumnos puedan acceder. Sí, tenemos, y eso es en www.mins, ahí está escrito, MINTS, ya. .edu, educación. .edu. El MINS.edu al final. Sí, así es. Sí. Alguien quiere ingresar para ver. Ahí pueden ingresar y tener toda la información que necesiten. Hasta ahí también tenemos los cursos que nosotros ofrecemos, porque los que salen con su maestría tienen que escribir una tesis, que la tesis para la maestría es escribir un curso para MINS, para los estudiantes. Entonces, estamos en el proyecto ahora de desarrollar comentarios y estudios bíblicos sobre cada uno de los libros de la Biblia, que se llama Proyecto 66. Claro, el número de libros de la Biblia. Sí, claro, y de hecho estamos animando a cada país a desarrollar sus propios comentarios sobre los libros de la Biblia. Y algunos países van avanzando en eso. En México yo creo que tienen como 43 o 44 ya, solamente en México, y otros países están haciendo lo mismo. Pero es importante el proyecto en el sentido que cada uno ponga su identidad también, porque lo que pasó en Holanda, por decir algo, no es la misma realidad que vivimos en Chile. Es la realidad. Yo he escrito varios libros también para el proyecto 66, pero aún la perspectiva que yo tengo es occidental y tiene cierto valor en cuanto a lo que es la enseñanza aquí. Pero no hay mejor comentario que los que escriben desde su propio contexto, con una base bien fundada teológicamente y bíblicamente hablando, y incluyendo entonces lo que es la parte de su cultura, para incluir eso también en sus reflexiones sobre los libros de la Biblia que están estudiando y los que están escribiendo. Claro, porque la Biblia misma, los profetas escribían en su cultura, entonces hay un vacío hermenéutico, un horizonte que es distinto al que nosotros tenemos ahora, y alguien tiene que hacer esa traducción, digamos. Claro, siempre lo que tiene que ver con la interpretación de la Biblia es aplicar las enseñanzas bíblicas, los principios bíblicos que nunca cambian, pero aplicarlo a la cultura en la cual nosotros vivimos para que tenemos una buena aplicación de lo que son los principios bíblicos. Claro, cuando uno piensa en Josué, por ejemplo, en los tiempos allá, yo en mi casa serviremos a Jehová, y nombra a dioses de amorreos, eteos, de otros. Uno dice, ¿pero qué tiene que ver con nuestra realidad ahora? Bueno, lo que pasa es que en aquel entonces Josué estaba hablando, de hecho, en Josué capítulo 24, él, habiendo terminado lo que era su tiempo de dividir, de repartir los tribus entre la tierra prometida que habían conquistado. Esto fue después de la muerte de Moisés. Sí, y entonces había otros pueblos allá también que tenían su manera, su cultura, sus dioses también. Ahora ellos tienen, la mayor parte de sus dioses eran dioses físicos que ellos tenían. Nosotros hoy día hay pueblos que tienen sus dioses físicos. No, hay varios. Hay varios. Pero también tenemos otros y muchos. Sí, pero lo que pasa es que nosotros tenemos que estar pensando en más, no solamente sobre los dioses físicos, sino en los dioses ideológicos. Y eso es algo que nos está infiltrando mucho en nuestra cultura, son los dioses
del mundo, que son los dioses más ideológicos. ¿Podríamos hablar del posmodernismo, por ejemplo? Se puede hablar sobre el posmodernismo como eso. Por ejemplo, cada uno de las ideologías que hay en el mundo ahora termina con lo que es ismo, ¿verdad? Estamos hablando de humanismo. Saliendo del modernismo y metiéndonos al posmodernismo. Sí. Sí. No, pero estoy hablando modernismo. Todo eso es, ismo significa realmente, el sufijo ismo significa énfasis en o doctrina de. Entonces, si estamos hablando de posmodernismo, pues estamos hablando sobre el ambiente de hoy y sacar nuestra doctrina de lo que es el ambiente en el cual nosotros vivimos. Humanismo sería doctrina del humano. Secularismo sería doctrina del secular. Relativismo sería doctrina sobre lo que es relativo. Y materialismo, doctrina de lo que es material. Entonces, esos son los dioses que están infiltrando en nuestra cultura de hoy. Pero el cristianismo también eso lo lleva a cabo que nosotros tenemos que aferrarnos, identificarnos con algún ismo que estamos, y la Biblia nos enseña que el único ismo que nosotros debemos de aferrarnos es el cristianismo, que sería entonces doctrina de Cristo. Entonces, eso es lo que se enseña en la Biblia. ¿Y esa doctrina la obtiene de la Biblia? Esa doctrina que es a través de toda la Biblia, es la enseñanza de la manera en la cual Cristo está haciendo su trabajo para el plan de la salvación en el mundo por medio en su muerte en la cruz. Es el mensaje central de la Biblia. Usted habla del plan de la salvación. ¿Qué significa esto? El plan de la salvación significa que Dios en el principio creó el mundo perfecto. Eso fue su plan, de crear un mundo perfecto. Y cuando en la creación, entonces, luego a eso Satanás entró con el pecado y eso destruyó lo que era el plan que Dios tenía temporalmente. Pero Dios quería seguir con el plan que tenía para el mundo, para la salvación del mundo. Entonces Él puso en marcha un plan para la salvación del mundo, y ese plan involucra que Jesucristo iba a venir para ser la persona que salvaría entonces al mundo, para luego restaurarlo a lo que es una creación nueva para cuando Él venga la segunda vez. Entonces estamos hablando de 4 etapas: de la creación, la caída, la salvación y la segunda creación perfecta, o sea, la nueva creación al final. Entonces, toda la Biblia torna alrededor de esos temas, principalmente la tercera, que es la salvación, que habla sobre todo lo que es la historia de la salvación. Y estamos viviendo eso todavía hoy, no hemos terminado con esta historia. Ahora, cuando usted me dice estos 4 pilares en el fondo, si yo, para poder interpretar la Biblia correctamente, debo más o menos conocer eso, porque si no me puedo ir, esto significa una cosa, y sacarla de contexto y se me va para cualquier parte. Sí, hay que tomar todo en el contexto que nos da la Biblia, porque y es por eso que tenemos que enfocarnos específicamente en lo que es el mensaje. Todo ese mensaje es un hilo que viene desde Génesis hasta Apocalipsis. Hay que tomar en cuenta cualquier pasaje de la Biblia bajo ese tema general de la Biblia. En cualquier libro literario que usted lee, siempre hay un tema principal que el autor está llevando desde el inicio hasta el final, y lo está desarrollando en diferentes maneras. La Biblia es también literario, aunque tiene 40 autores. Sí, tiene 39 y más autores, ¿verdad? Pero es inspirado por el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo se puede ser ese redactor general de una compilación de varios autores inspirados por el mismo Espíritu Santo. Pero tienen todos los libros de la Biblia tienen el mismo tema, que es la historia de la salvación por medio de Jesucristo en la cruz. O sea, si yo leo Génesis 1, la primera página, y ya tengo la historia de la salvación ahí. Lo que nosotros tenemos que estar pensando es que la Biblia presenta a Cristo. Entonces muchas veces la gente pregunta, ¿pero dónde aparece Cristo por primera vez? Generalmente ellos dicen, bueno, Mateo 1, la historia del nacimiento de Jesucristo, la Navidad.
venimos hace 4 semanas con eso, ¿verdad? Y le dicen, o sea, Lucas capítulo 2, donde habla también sobre el nacimiento de Jesucristo, pero nosotros tenemos que reconocer que Cristo es presente también en el Antiguo Testamento. Desde Génesis capítulo 1, cuando Dios habla en cuanto a la creación, cuando dice hagamos, está hablando de más que uno que está haciendo, está hablando de la Trinidad, de lo cual Cristo es parte de la Trinidad. Entonces, desde la creación, Cristo está presente en lo que es el mundo, y a través de todo el Antiguo Testamento es cristológico, tanto como el Nuevo Testamento. Toda la Biblia es sumamente cristológico. Bueno, le estábamos preguntando al doctor Eric Penning sobre estos temas tan importantes, básicos para muchos cristianos que seguramente nos están viendo, saber un poco la posición teológica. A veces, bueno, ¿quién cree en la Biblia? Sí, creo en la Biblia, por lo que usted me está diciendo, en el mensaje de la Biblia, de la salvación, porque hay mucho relativismo ahora también en la interpretación de la Biblia. Lo que viene del relativismo muchas veces es que hay quienes buscan en la Biblia su aporte a lo que ellos creen, pero sacan algo particular y la sacan fuera de su contexto, y de eso presentan una doctrina que va ajeno a lo que realmente es el mensaje de la Biblia. Cuando nosotros estamos hablando sobre la teología bíblica, tenemos que tomar en cuenta todo el contexto de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, y que tiene un tema común a todo. En vez de estar sacando una parte que eso me gusta, eso no me gusta, la Biblia no es un buffet de comidas, que uno puede escoger lo que le gusta y dejar lo que no le gusta. Hay que tomar todo, y cuando uno tiene todo en común así, ahí es donde uno realmente va a entender qué es el mensaje de la Biblia. Estaba leyendo la palabra pretexto, que es interesante de dónde viene. A ver, uno hace una camisa que, no sé, alguien la hace y yo no la veo, pero antes casi todas las cosas se hacían en las casas, un telar. Entonces cuando querían ponerle una cosita bonita o algo ahí, era un pretexto. Eso es lo que se ponía antes. Entonces son adornos que a veces no tienen mucho que ver con la esencia de la tela. Entonces cuando realmente uno lee la Biblia, alguien le pone pretextos al asunto, es ponerle adornos que... Y es precisamente por eso que nosotros decimos, en cuanto a algunos de los principios básicos de lo que es el estudio de la Biblia, es que un texto que está fuera de su contexto de la Biblia se hace pretexto, entonces, porque se impone una enseñanza al texto que no es, sino que se lo impone. Perfecto, le agradezco que haya estado con nosotros conversando aquí en Canal 5, en que estamos, en Linares, con el doctor Eric Penning, que es el decano académico internacional de MINS. Raúl, es un placer estar con usted aquí, y es un placer poder presentar eso también a los oyentes también. Que esté muy bien, muchas gracias. Gracias.